segundito, y ahora os cambio la pantalla. Vale. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que podría ser un sistema de monitorización de una pequeña empresa. Tenemos, tenemos dos servidores virtuales colgando de un SX, un switch, una impresora de red, un router para tener acceso a Internet y el Internet. Primeramente, en el servidor RP voy a poner archivos en uno de los discos duros para llenar el disco y ver cómo Nagios nos avisa, por tanto por correo como visualmente. Después voy a poner un programa de estrés de CPU para ver cómo nos da una alerta del uso de la CPU. Vamos allá. Un segundito y voy a poner los archivos. Mientras Nagios nos da la alerta, ya que no tengo lo que tengo configurado para que lo compruebe cada minuto, voy a responder alguna de las preguntas si tenéis. Veo que no hay ninguna pregunta, pues vamos a he añadido los archivos y ahora supongo que se pondrá sobre un 85% del espacio usado de uno de los discos del servidor RP. Sí, nos va a tardar sobre un minuto. Vamos a ver si se pone. Mientras tanto podemos ver aquí algunos de los servicios que podemos monitorizar, como sería la memoria RAM usada. Este, como es un servidor de SQL, pues tiene altos niveles de memoria RAM usada. Por lo tanto, no es una alerta si no están más de 2 horas con la memoria casi a tope. Sus tres interfaces de red y el tráfico de red que está en estos momentos utilizando. Los servicios que tiene encendidos. Vemos que tiene 136 servicios. El tiempo del sistema, los discos duros, la capacidad que tiene usado este justamente. Y si tiene algún snapshot. Sería una instantánea que nos reduciría la... Mira, ya nos ha, ya nos ha generado una alerta, que sería el warning. No sé si habéis podido escuchar vosotros el sonido. Supongo que sí. Ahora vendríamos aquí y vemos que el disco F nos están dando una alerta del 85% de espacio usado. Ahora, obviamente, tendríamos que tomarnos esto en serio y prever cómo podíamos solucionarlo. Mientras tanto, voy a hacer que ahora nos genere un evento critical, pudiendo así llenar el disco casi a tope. Y voy a añadir más archivos. Vale, como veis, bueno, he añadido más archivos, ahora les va a costar también un poquito el generar la nueva alerta. Ahora vamos a ver que aquí en el correo, ¿ves? He creado un correo para hacer el webinar, pero aquí tenemos nuestra alerta que nos ha enviado por correo de que el servidor RP en el disco F ha llegado de un estado OK a un warning, que es que el 85% del disco está usado. Con esto ya nos ha avisado y ya tendríamos que empezar a tomarnos en serio el espacio en disco, porque si por ejemplo tuviera una base de datos, cuando llega cierto porcentaje de disco usado, se para la base de datos. Un Exchange o cualquier servidor de correo le ocurre exactamente lo mismo. Mientras se nos genera esto, por ejemplo, podemos ver aquí qué podemos ver de una impresora. Como podría ser, mira, la nuestra justamente tiene la cinta de transferencia ya para cambiar y nos está avisando que le queda un 16% de vida útil. También podemos ver todos los tóneres del estado que tenemos. Mira, ya nos ha generado el critical, donde nos está informando de que el disco F está al 96%, con lo que con los valores que le hemos configurado ya está en un estado bastante grave. Deberíamos ya de tomar una acción inmediata. También veremos que en el correo nos ha tenido que llegar, sí, la alerta
avisándonos de que ya está en crítica, con lo que es una monitorización proactiva que está para la solución de varios problemas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo de la impresora. Y mientras tanto voy a poner el 3D. Vale, se me está haciendo el test. En un momentito nos tendría que dar la alerta. Voy a eliminar los archivos de disco, porque ya vamos a realizar la limpieza. Vale. Ahora ya haríamos la limpieza del disco con los temporales. Crear para que nos suba ese espacio y en un momentito se verá bien. Vamos a ver, por ejemplo, de la impresora. Podemos acceder dentro y vemos todos los checks que puede tener. Voy a ser, por ejemplo, si tiene papel o no, el input tray y cosas así. Las páginas que tiene impresas también las podemos ver. Así también podemos saberlo para el tema de kits de mantenimiento y todo. Lo tenemos ya todo a un simple golpe de vista. También, por ejemplo, de un switch, que habíamos nombrado antes. El uso de la CPU, los ventiladores están en un estado normal, cada interfaz de la red, la memoria usada, una fuente de alimentación. Este solo tiene una, pero está bien. La temperatura del mismo, es la marca. También podemos acceder a un gráfico donde nos va a mostrar la temperatura del disco, por ejemplo, de un mes. No sé si tengo tanto, sí. Pues más o menos vemos que la temperatura es más o menos constante. Podemos ver en qué fechas está la temperatura un poquito más alta, como podría ser cuando se hace la copia de seguridad, o cuando era pleno día que hay más calor, etcétera. Desde aquí lo podemos ver todo, incluso también de los discos duros. Podemos ver el espacio usado de los discos duros. Y aquí ya tenemos el warning, pasa que ahora como estamos en otra pantalla no lo habíamos visto, donde nos marca que el uso de la CPU está al 100%, hace más de un minuto, por lo que ya lo considera como una alerta. Bueno, aquí también os he avisado de que el disco ya ha pasado de un estado critical a un estado OK, que es cuando yo le he realizado la limpieza. Y aquí vemos la alerta de nuestra CPU, que está siendo más usada de lo que tendría que ser. Y ahora vamos, por ejemplo, con un disco duro. Vamos a ver el estado de un disco duro. El C de este servidor. Aquí vemos que más o menos es constante. Vamos a darle la vista de un mes. Y sí, este no ha subido mucho. Tiene algunos picos en algunos momentos, pero está bien. Muchos servidores, cuando hacen la copia de seguridad, si es un servidor de SQL, te hace un pico que tienes que prever tú para tener siempre ese espacio para que la copia se realice bien. Este justamente no es el caso. Después también que podríamos ver de un SX. Y por ejemplo todas las tarjetas de red, la CPU usada de todas las máquinas virtuales. Podemos ver el porcentaje que tiene usado, la velocidad de lectura y escritura de los discos. Si el hardware tiene algún problema nos lo diría aquí enseguida. Las interfaces de red, memoria usada, mil cosas. El estado de cada adaptor que tiene conectado, muchísimas cosas. Por ejemplo, también podemos ver, y aquí me he puesto como la interfaz que une el switch y el router como una alerta también. Así sé que en cualquier momento si se corta veré exactamente el punto donde se ha cortado. También de un router todo lo que podemos ver, que son las interfaces de red. Este justamente no tiene ningún túnel ni nada, pero tenemos el tráfico de ahí de todas nuestras interfaces del router. No sé si tenéis ya alguna pregunta o algo que queréis hacerme. Escribís en el chat y os la intentaré responder. Ahora os voy a pasar, espera un momento, tenéis una pregunta. Dime, Miguel.
No, Miguel, eso no se puede hacer. Es un sistema de monitorización y lo que nos avisa son de los errores que tiene. Nos avisaría a nosotros y tendría que intervenir el factor humano para solucionar el problema. Por sí solo no puede implementar ninguna acción. No sé si te contesto a tu pregunta. Vale. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Un segundo. Miguel está volviendo a escribir. Sí que sería interesante, pero de momento, como cada software y cada sitio es diferente, la mayoría de implementaciones no se podría hacer. Simplemente porque no lo permiten. Se podría a lo mejor en un futuro hacer, pero de momento todavía no. Si tenéis alguna preguntita más, la contestaré. Si no, os paso con mi compañera Rebeca. Como se nos está pasando el tiempo, os dejo con mi compañera Rebeca, que os explicará cómo contactar con nosotros. Ha sido un placer poder